Bien, pues les doy la cordial bienvenida a una reunión más dominical organizada por los compañeros de la generación médica 1971-1977 de la Universidad de Guadalajara. En esta mañana medio nublada, al menos aquí en Guadalajara, tenemos a un compañero, la segunda presentación del doctor Rodolfo de Jesús Palencia Vizcarra, quien nos ha preparado un tema por demás interesante, importante, de actualidad. Le he pedido a Rodolfo que pues él mismo nos haga una breve introducción de su persona, dado que tenemos invitados de otros niveles. Por favor, Rodolfo, bienvenido. Adelante. Muchas gracias. Bueno, soy el doctor Rodolfo Jesús Palencia Vizcarra, médico internista, certificado por el Consejo de Medicina Interna de México, colegiado por el Colegio de Medicina Interna de México, miembro de la American College. Mi historial así en breve: nací en Colima, me crié en Sinaloa, estudié la carrera aquí en Guadalajara, y estudié en la Universidad de Guadalajara la carrera del 71 al 77, como es la generación. Hice la especialidad de medicina interna en el Centro Médico Nacional del IMSS de aquí de Occidente. En mi transcurrir de vida como internista, pues trabajé en los servicios de urgencia, trabajé en hospitalización, en consulta externa, ocupé puestos de la jefatura de medicina interna, fui 2 veces subdirector en diferentes hospitales. Me jubilé en el 2006 y del 2006 a la fecha hemos tratado de que, si ustedes ven este escudito que ven aquí que dice TIC en la clínica, hemos hecho un binomio, tanto mi hijo, que es médico internista, y yo, de dedicarnos a tratar de facilitarle al personal de salud el empleo de la tecnología de la información y comunicación en la clínica. O sea, no somos expertos en tecnología, somos expertos en relacionar y utilizar la tecnología de la información y comunicación en la clínica, en el sitio donde lo requerimos todos los médicos. Entonces, el tema que nos ponemos de reto para el día de hoy es ¿qué es la telemedicina? Aunque yo lo dejaría solamente en telemedicina, y les agradezco a todos los que nos están acompañando y bienvenidos todos. Y bueno, empiezo y les comento. Entonces, hay un nuevo paradigma en lo que estamos presenciando en la atención de la medicina. Primero, que cada vez el reto está más, la barrera es mucho más alta para saltar. La población ha envejecido, la población será cada vez más un reto por su polipatología, por su polifarmacia, por las enfermedades crónico-degenerativas. Y el reto que se nos vino en el año pasado y hasta estas fechas, lo de la infección por el virus de COVID-19. Entonces, los retos son que ha cambiado, que antes queríamos agrupar a las poblaciones y enfrentarlas, cuando el reto actual es la atención personalizada, que cada vez la localización o el sitio donde se impartirá la atención será más en cualquier sitio o en cualquier tiempo, que cada vez los datos generados serán proporcionados a mayor profundidad por el paciente, la información será compartida, ya no será como debería o de haber sido siempre. No tiene un dueño ni las instituciones ni los médicos, sino la información es también del paciente. Y cada vez más el reto de hacer más con menos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que cuidar y utilizar de manera adecuada los recursos, que cada vez son más finitos. Entonces, desde la vez pasada que me tocó tratar el tema de tecnologías de la información en medicina, comentábamos que las tecnologías, tanto en lo referente a la información como a la comunicación, nos ha permitido acceder más fácilmente al conocimiento en cualquier sitio y en cualquier lugar, como también cambiaron nuestras relaciones humanas, y más en este último año, como lo estamos viendo ahorita, que estamos en comunicación por esta vía y no presencial directo.
Entonces, tecnología, hay esta frase que puede sonar un poquito chocante o a lo mejor muy golpeadora, pero dice en la actualidad el médico que solo sabe de clínica sin el dominio de tecnologías de la información es un médico obsoleto. Pero el que solo sabe de tecnología de la información no es un médico, es solo un técnico. Entonces, se las dejo para su análisis. Entonces, si recorremos un poquito la historia, ya este gran inventor que no se le ha reconocido todavía lo grande que fue en su tiempo, ya mencionaba lo del teléfono móvil, ya teníamos la televisión en 1926, ya teníamos la computadora en 1941 y ya teníamos los teléfonos en 1854. Y de manera breve, en lo que hemos vivido, pues hemos recorrido este tipo de teléfonos fijos que nos ayudaban los beeper para estar conectados o de alguna manera comunicados con nuestros pacientes. Los teléfonos ya móviles, desde el ladrillo más grande hasta que cada vez el intento era hacer el teléfono más chiquito y ahora resulta que otra vez vamos hacia teléfonos lo más grande posible. Y hemos pasado por computadoras de escritorio, por laptops, por teléfonos celulares y por tabletas. Entonces, más o menos una breve semblanza para ubicarnos en la historia de lo que es la telemedicina. Y antes de meterme a las definiciones de telemedicina, les puedo decir que lo que estamos haciendo en este momento, eso es telemedicina. Entonces, en 1962, si ustedes se acuerdan de estas caricaturas, los que ya tenemos kilometraje recorrido, que es más ya el marcador del kilometraje ya se llenó. Entonces, en 1962, esas caricaturas de los supersónicos ya hablaban de telemedicina. Hablaban de teletrabajo, de medicina a distancia o telemedicina, de videollamadas, y estaban proyectadas a que esto sucediera en el 2062. Y como vemos, estamos en el 2021 para que vean la rapidez con que esto se está moviendo y está cambiando. Y lo vimos desde la vez pasada, cómo todos estos telebrejos los hemos ido ubicando en un solo instrumento que es el teléfono celular y todo cabe en el teléfono celular y cómo las caras de la salud digital han cambiado la manera, como lo mencionaba, de enfrentar la medicina en la actualidad. Y contamos con una serie de aplicaciones médicas, de tecnologías, de la manera de cómo obtenemos la información, del expediente electrónico, de la salud a distancia, de la medicina personalizada y la genética, del monitoreo a distancia, del aprendizaje a través de juegos. Entonces, una serie de herramientas que nos permiten cada vez más el acelerado enfrentar lo referente a la información, al conocimiento y a la comunicación. Entonces, no nomás bastó esta serie de instrumentos que mencioné, sino cada vez, como estamos ahorita, ya nos comunicamos a través de videoconferencias que ya tienen su tiempo, pero que ahora el problema de la infección por COVID nos ha llevado a utilizar y tratar de aprender cada vez más de todas estas herramientas que nos permiten estar en contacto de manera sincrónica, pero puede haber situaciones y otras herramientas con las cuales podemos estar en contacto de manera asincrónica, como serían los correos, como podría ser los blogs, y que todo esto que estamos mencionando aquí son instrumentos que nos han permitido facilitar lo que será el resto de la plática de lo que es la telemedicina. La telecomunicación no es otra cosa más que la distancia que existe entre dos personas o un grupo de personas, que hay una comunicación no presencial y la comunicación puede ser bidireccional, o sea, podemos estar en contacto como estamos ahorita, en imagen, en voz, o de manera, pudiéramos estar en contacto a través de la vía asincrónica. Entonces, se puede definir como una comunicación que lleva a cabo a distancia con estas herramientas de la tecnología para emitir un mensaje de una persona a otra que lo recibe y lo responde. La Organización Mundial de la Salud define a la telemedicina
van a ver que hay una serie de terminología que se utiliza a veces de forma a veces no muy bien definida y podemos utilizar una palabra por otra y seguimos quizás diciendo algunas cosas que parecen lo mismo. Telemedicina, como lo dice la Organización Mundial de la Salud, es la prestación de servicios por profesionales de la salud utilizando estas herramientas de la tecnología y la información y comunicación que nos pueden permitir el intercambio de información, que nos facilite el diagnóstico, el tratamiento, la prevención de enfermedades, la investigación, evaluaciones y todo ello con el único fin, como es todo lo que hemos mencionado y lo que mencionamos en TIC en la clínica, es mejorar la salud de la población y de las comunidades. La Asociación Médica Mundial más o menos hace la misma definición, ¿sí? La distancia, el diagnóstico, la terapéutica, la telecomunicación o la distancia entre las personas y puede realizarse entre un médico y un paciente o entre un grupo de médicos como le estamos haciendo ahorita. La telemedicina pues comprende una serie de apartados y los 4 pilares más importantes y que algunos los revisamos la vez pasada más o menos de manera de profundidad que existe el intercambio de información y conocimiento, como tratamos de hacerlo ahorita, que se ha tenido que enfrentar a la educación en estas situaciones que se han cerrado las escuelas y los espacios, y entonces la educación a distancia y el desarrollo profesional continuo, con estas herramientas nos hemos valido para tratar ¿sí? de llevar a cabo tanto al junior que se está formando, al médico joven en su proceso de formación, y la capacitación de cada uno de nosotros en nuestras necesidades propias y además la atención médica. Entonces, parece que a veces todo lo que referimos a telemedicina lo queremos concentrar en que es la atención médica. No es solamente la atención médica, son estos 4 pilares, pero que sí enfocaré mi plática o mis comentarios a esto de la atención médica. La telemedicina, pues, se basa en información y en comunicación a través de estas tecnologías. Y hablábamos la vez pasada de cómo ha cambiado la manera de informarnos y de obtener el conocimiento, cómo ha cambiado la educación con la educación a distancia, cómo ha cambiado también nuestro desarrollo profesional continuo, como lo estamos haciendo ahorita, y cómo la medicina ha venido agregando herramientas para la atención del paciente. Ya sé que cada vez, si la vez pasada que hablamos de educación a distancia, a muchos les ha incomodado lo difícil que ha sido enfrentar esto de la educación médica a distancia, entonces todavía mayor reto para enfrentar la atención médica a distancia y por eso se requiere de tecnología, de conectividad, de estar capacitado, o sea, de tener formación y tener la capacidad de tener esta comunicación para dar la mejor atención médica posible. Entonces, tipos de telemedicina, algunos ejemplos de ellos son la teleconsulta, que puede ser sincrónica o asincrónica, la teleeducación, como le mencionaba, el telemonitoreo, que no es otra cosa que cada vez tenemos más instrumentos o herramientas para tener checado a los pacientes de manera distante, que ya tiene tiempo haciéndose, pero cada vez esto se irá desarrollando y cada vez tendremos mayor información, mayor cantidad de datos, y esa cantidad de datos en Big Data tendrán que ser depositados. Inteligencia informática o inteligencia artificial analizará toda esta gran cantidad de datos y nos ayudará a obtener cada vez más conocimiento y lo que se podría llamar la telecirugía o la cirugía robótica a distancia. La telesalud, pues, es una salud digital que conecta al paciente con el clínico a través de audio o audio y video en tiempo real, telesalud. Puede usarse como una alternativa a la atención que estamos acostumbrados para proporcionar el diagnóstico, darle su consulta al paciente, lograr algunas situaciones de tratamiento o manejo, educar al paciente sobre todo, gestión de los cuidados generales y la autogestión del paciente o su autocuidado
para su salud y que cada vez la población envejezca con la mejor calidad posible. La telesalud también, podemos aquí mencionar, telesalud puede ser la telemedicina, sincrónica o asincrónica, podemos tener el monitoreo a distancia o podemos tener el seguimiento a través de la salud móvil, donde sobre todo aquí esto es muy importante para ayudar a los pacientes e insistir el apego a sus tratamientos, que si algún problema importante hay en salud, es que el paciente tenga el apego a las medidas generales de manejo y el apego al tratamiento farmacológico, que podemos hablar de hipertensión, podemos hablar de diabetes, podemos hablar de enfermedades crónico-degenerativas, y el apego a los tratamientos es una parte difícil y bueno, hay que valernos cada vez más de esta tecnología. Entonces, tipos de telemedicina, ya lo mencionábamos, la monitorización del paciente a distancia, la tecnología de almacenamiento, donde podemos tener análisis y depósitos para revisar, ya sea estudios de laboratorio, de rayos X o algunos estudios especiales. Y la telemedicina interactiva, este tipo de telemedicina permite que el médico esté en contacto en tiempo real a través de videoconferencia, como lo estamos haciendo, y puede realizarlo desde su casa o a través de ir al centro clínico más cercano para estar en contacto entre clínico-hospital o hospital con hospital. La parte más difícil quizás sea cómo realizar telemedicina cuando el paciente se quede en casa, porque estar en centros que se dedican especialmente ya, que tienen bien estructurada la telemedicina de una unidad a otra, pues es mucho más fácil de realizar porque nos permite tener el apoyo de personal de salud en ambos lados de la comunicación. Entonces, el círculo virtuoso de esto de la telemedicina es que logremos, para poderla llevar a cabo, el registro y sobre todo el consentimiento bajo información, que el paciente autorice y esté de acuerdo a llevar este tipo de atención. Y tendrá que ser educado tanto en alfabetización, en tecnología. Entonces tenemos las vías que mencionábamos de las diferentes plataformas para comunicarnos de manera a través de videollamadas o de videocontacto. Hay que generar una cita, hay que estar de acuerdo en cuándo nos vamos a ver, cómo nos vamos a ver, qué se requiere para que nos podamos conectar. Hay que iniciar la sesión, ambos ya estando de acuerdo, hacer evaluación diagnóstica y proporcionar una terapéutica y darle seguimiento al problema de salud que estamos atendiendo. Entonces, es bien importante, pues, que conozcamos más o menos cuál es el panorama de toda esta situación de la telemedicina y de cómo, veremos adelante también, que tiene grandes limitaciones también y que las podemos discutir al final de la charla. El camino del paciente en la telemedicina puede ser desde la medicina del primer contacto y una serie de pasos pasando por el especialista, la medicina de emergencia, el cuidado en casa, de su salud en general, de las medidas preventivas, del apego a los tratamientos. Entonces, toda esta serie de pasos y todas estas situaciones, sobre todo de las enfermedades crónicas, el manejo de enfermedades crónico-degenerativas y de las compañías también, que cada vez aparecen más compañías que se están dedicando a la telesalud. Entonces, bueno, hay que aprender todo esto, hay que estar atentos a ello, porque al fin y al cabo lo vamos a tener que hacer y las nuevas generaciones cada vez más deberán ser preparadas para enfrentar esta situación de la telemedicina. Entonces, los beneficios potenciales de las prácticas virtuales son que en esta situación del COVID hay que entender, y sobre todo aquel que ha pasado por haber adquirido la infección por COVID o de estar preocupado por adquirirla, está preocupado y eso le resta su calidad de vida. Y la telesalud puede apoyar en aclarar preguntas de manera adecuada, de orientar de manera adecuada a la población, de evitar la mala información, de coordinar cuándo se requiere de algunos estudios y cuándo no,
y clasificar las necesidades clínicas. Si el paciente puede seguir en casa, si el paciente debe de usar oxígeno, si el paciente tiene que acudir a una unidad para su atención. La telemedicina, entonces, busca mejorar la salud del paciente a través de esta comunicación interactiva y a distancia. Con comunicación digital, con equipos de telecomunicación como el teléfono celular, a través de mensajería, a través de audio, video o solo audio. Telemedicina es la prestación entonces a distancia de servicios clínicos gracias a esta gran infraestructura que son las telecomunicaciones. La teleconsulta pues requiere, sobre todo en el paciente geriátrico, como lo mencionaba desde el principio, con el acompañamiento de las enfermedades crónico-degenerativas, que en la actualidad ha sido un reto porque por enfocar la atención médica al paciente con COVID, ha venido emplazando el seguimiento y el control y el diagnóstico oportuno de enfermedades crónico-degenerativas, como son la diabetes, la hipertensión, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, entre otras. Y al acudir a servicios de atención médica, para que ellos puedan tener su control y puedan incrementar o tener su apego a su manejo, evitando el contacto con personas que pudieran transmitir esta infección por COVID. Los beneficios de la salud, de telesalud. La adopción de telesalud permite la atención, pues, a través de una continuidad de esta atención. Los sistemas de salud y las prácticas médicas, centrarse más en el manejo de enfermedades crónicas, mejorar el bienestar del paciente, mejorar la eficiencia, proporcionar una mayor calidad de atención, aumentar satisfacción del paciente y reducir la propagación de enfermedades infecciosas. Es bien importante, sobre todo en instituciones, y hago este comentario por la experiencia ya de los años que pasé en institución, que cuando un paciente, y voy a poner el ejemplo de diabetes mellitus, el paciente con diabetes acude con el especialista a su control y resulta que no hay ningún seguimiento en ese espacio de una consulta a la siguiente consulta para darle el seguimiento de hacer los ajustes en el menor tiempo posible a través de estas herramientas y de tener la comunicación entre los diferentes niveles de atención que nos permitan y nos faciliten el mejor control de estos pacientes y que su calidad de vida y su posibilidad de estar demandando atención hospitalaria tengan un mejor control de estas patologías y que tengan una mejor calidad de vida. Entonces, la atención médica a distancia puede ser por diferentes maneras y formas y para diferentes fines, como son la prevención, la prescripción en línea, la telemedicina, el cuidado clínico, cómo la atención ya a través desde que el paciente es recogido o es llevado a través de la ambulancia, cada vez tendrán una atención más rápida y de mejor calidad antes de su llegada a la atención hospitalaria. Entonces, los beneficios es el acceso e intercambio de información médica, el acceso a la prestación de los servicios, mayor facilidad de este acceso, mayor calidad de acompañamiento por parte de los servicios de salud, o sea, acompañar en sus padecimientos o en sus medidas de prevención durante el transcurso de la vida del paciente o de la población, y el acceso a la educación médica continua, como lo mencionamos a través de estas herramientas, la reducción de costos, ya sea de traslados, de hospedajes, de una serie de gastos que pueden ser reducidos y que se puede también reducir por un mejor uso o un adecuado uso de los servicios. Por ejemplo, los servicios de urgencia, que muchas veces están sobresaturados por no poder contar con una comunicación de asesoría de los pacientes para poder lograr evitar la saturación de estos servicios. Entonces, la telemedicina involucra procesos asistenciales, información a profesionales, procesos de apoyo e información a la población en general. Tiene sus limitantes. Debemos de tener una gran capacidad en cuanto a la relación entre médico y paciente con estas herramientas, porque
esto puede hacer que si no se da de manera adecuada, puede dar una disminución en la calidad de esta relación. Y además, la disminución de la relación entre profesionales de la salud, aunque se supone que debería de permitirnos estar en contacto a veces varios especialistas que se requieran para la atención de un paciente. Puede dar una cara de no personalización, estar dando este tipo de atención a través de estas herramientas y sentirse como un trato impersonal. Depende de la capacidad de comunicación y del uso adecuado de la tecnología. Dificultades en organización y burocracia. O sea, todavía lo que respecta a las leyes y al control de todo esto desde el punto de vista legal, todavía, créanme, existen muchos huecos, existen muchos espacios que deberemos también trabajar en eso, y esto que nos ha llevado al reto de estar realizando telemedicina debe obligarnos a que se establezcan las reglas de este tipo de atención de manera adecuada. El impacto en el desarrollo profesional del personal médico y la necesidad de entrenamiento adicional, o sea, debe de estar capacitado el personal médico, debe de estar capacitado el paciente también, el paciente y el familiar o la población en alfabetización de tecnologías, dificultad en el desarrollo de protocolos, dudas en lo referente, no nomás de los pacientes, de muchos de nosotros los que nos dedicamos a la atención o ser personal de salud, muchas dudas, mucha resistencia al cambio para utilizar estas herramientas de lo que es la telemedicina. Hay facilitadores, ahorra el tiempo. Para algunos pacientes es conveniencia de no poder salir de sus hogares y poder tener este tipo de atención. Las madres de familia que tienen que cuidar a sus hijos, que les cuesta trabajo trasladarse o en la estancia en el trabajo y que requiero de una atención o de una opinión sin tener que dejar mi sitio de trabajo. Hay que tener familiaridad o hay que conocer perfectamente el sistema, experiencias pasadas con tratamientos de pacientes por esta vía, la familiaridad de los pacientes con los médicos. O sea, es más fácil llevar este tipo de atención, sobre todo cuando ya conocemos a los pacientes o son pacientes conocidos por nosotros. Participación de los miembros de la familia, el compromiso y motivación, el excelente lenguaje corporal y la manera de comunicarnos a través de estas vías. Brindar apoyo emocional y técnico a los pacientes, percepciones positivas de pacientes sobre privacidad y seguridad, o sea, que el paciente sienta y se sienta que la información y lo que estamos tratando de este intercambio de atención sea lo más privado y seguro posible de la información que se lleva a cabo en este tipo de atención. Hay que tener como facilitador, se requiere de internet de buena calidad, ahorro en costos en servicios de salud, sistema de facilidad para su uso, capacitación tanto para pacientes como para médicos, enfoque del sistema para el apego a los tratamientos y manejo y la accesibilidad que se facilita. Pero hay barreras, resistencia al cambio. Y decía, resistencia al cambio, perdón. Resistencia al cambio, tanto del médico como de los pacientes, el lenguaje corporal y comunicación deficientes, percepción negativa de los pacientes sobre la privacidad y el manejo de su información, la calidad del internet, los sistemas difíciles de usar. O sea, nosotros podemos hablar de plataformas excelentes de comunicación para llevar una atención por telemedicina o una teleconsulta, pero realmente la plataforma o la vía por donde nos vamos a comunicar con el paciente es la adecuada para el paciente. ¿Domina el paciente esta plataforma o es la vía adecuada para que podamos llevar a cabo esta atención? Entonces, toda esta serie de situaciones son barreras, y tanto también la falta de apoyo de las organizaciones y obstrucciones en el hogar que pueden dificultar este tipo de atención. El equipo ideal para la atención médica en casa, y voy a mencionar lo que cuando empezó la pandemia,
y empezamos a pensar en cómo llevar a cabo este tipo de atención de los pacientes que se quedaban en casa. Nosotros tenemos más o menos, digo nosotros, el doctor Palencia y yo, de recorrer ya más o menos unos 8 años de dedicarnos a esto de la tecnología y la clínica, donde decíamos, bueno, ok, se requiere de un teléfono o de una manera de conectarse a Internet, que pues ya sea por llamada o sea conexión directa, videollamada, que es lo ideal, porque nos permite ver al paciente, ver su comportamiento, ver su manera de comunicarse, su coloración, su manera de respirar, o sea, toda una serie de variables. Pero la aplicación de mensajería y de videollamada puede ser asincrónica a través de correos electrónicos o puede ser en videollamada, que requerirían de un termómetro, de un esfigmomanómetro, que requerirían de una báscula. Estoy hablando de lo ideal. Glucómetro cuando se requiere, el oxímetro de pulso y educar a la población sobre todo de parámetros normales o normales entre comillas que el médico o el personal de salud deberá interpretar para que junto con el cuadro clínico que presenta el paciente tomar las mejores decisiones. O sea, por lo menos poder realizar un triage si el paciente realmente puede recibir una consulta por esta vía o el paciente deberá de acudir a una atención presencial. Y cómo en este año de la pandemia, los oxímetros de pulso, que lo veíamos como algo que era nada más para el consultorio y que su costo era sumamente alto, créanme que una gran cantidad, una proporción muy importante de pacientes, por lo menos en los que yo he tenido la experiencia de atender, tienen toda esta serie de instrumentos y claro, debemos de orientarlos. Entonces, ¿qué nos permite? El estar conectado a Internet por las diferentes plataformas nos permite que con estos instrumentos, el termómetro, el esfigmomanómetro, la báscula, el glucómetro, el oxímetro, la simple cinta métrica para valorar sobre todo los pacientes de obesidad de alto riesgo en COVID y cómo los pacientes pueden intercambiar con nosotros, salud, sus exámenes de laboratorio, sus imágenes, su información. Y este es el equipo ideal para una atención de telemedicina en casa. Hay que recordarlo, y lo vuelvo a repetir, que si el 80% de los pacientes con COVID se quedan en casa y deben de estar aislados, créanme que el estar aislado en un cuarto sin estar en contacto con el exterior es sumamente difícil para el paciente. Y el hecho de acompañarlo a través de estas herramientas y con esta información, el paciente tendrá una mayor tranquilidad de saber que no está solo y que además que el médico está capacitado para tomar decisiones de cuándo orientar al paciente a acudir a su atención médica de manera presencial. Es importante y quizás el parámetro a medir y el instrumento mejor a usar es el esfigmomanómetro. El esfigmomanómetro debe de ser educado muy bien el paciente a utilizar un aparato adecuado, certificado, reunir los requisitos adecuados para tomar la presión, porque es un parámetro no nomás ahorita en tiempos de COVID. Si yo tengo un paciente con hipertensión arterial y estoy en su atención y en su proceso a todo lo largo de su vida y estar atentos a los ajustes y el apego a su tratamiento, la manera con que el paciente nos puede informar utilizando de manera adecuada el instrumento nos ayudará tanto al paciente como a los médicos para que podamos tomar mejores decisiones. Cuando el paciente se quede en casa, hay que tener ciertos datos de información para la población o para el paciente donde hay síntomas y signos de alarma como son la fiebre persistente, la dificultad para respirar, la fatiga fácil, la tos severa incontrolable, diarrea moderada severa que no se controla, con parámetros de alarma como son fiebre persistente mayor de 38 grados, frecuencias respiratorias arriba de 25 o 30, como ustedes lo quieran mencionar, pero siempre estar atentos
a tomar decisiones adecuadas para ver qué vamos a hacer con el paciente. Frecuencias cardíacas en situación de taquicardia, saturaciones de oxígeno en reposo menor del 93% y saturaciones menores del 90% para que el paciente esté atento a acudir para su atención de manera presencial. Ninguno de estos instrumentos, ¿sí?, por sí solos pueden sustituir toda la atención de manera integral del paciente, el cuadro clínico relacionado con cada uno de los parámetros y la interpretación de cada uno de los parámetros. Y en especial en lo referente a la determinación de la saturación de oxígeno o el oxímetro. He puesto el ejemplo como del semáforo. En cuanto al semáforo verde, en verde, lo pondría en igual o mayor a 95%. En amarillo lo pondría entre el 90 y el 95%. Y abajo del 90 lo pondría en semáforo rojo solamente como interpretación de un parámetro aislado. Para tomar decisiones. Disminuir que el paciente fallezca en casa o llegue demasiado tarde al hospital. La disnea de pequeños esfuerzos, acompañados de 6 horas, cada 4 horas, dependiendo de los factores y características de cada individuo, para poderlo acompañar y orientar y lograr que el paciente se mantenga bien hidratado, bien alimentado, si es posible que duerma pronado o boca abajo, aunque haya todas las discusiones, son medidas generales que pueden llevar. Ustedes pueden ver que no hay ningún fármaco aquí mencionado y que a lo mejor pudiera nomás poner aquí abajo paracetamol, pero de ahí en fuera, hasta ahorita, no ha habido un solo... Bueno, pero si yo le doy vitamina D, si yo le doy vitamina C, si yo le doy X fármaco, no va a pasar nada. Sí, pero tampoco han demostrado de manera fehaciente más que el hecho de vigilar y acompañar todo su proceso de la atención cuando éste se queda en casa. Entonces, la telemedicina, ¿sí? El cuidado de estas personas que tienen una situación de gravedad o que los ha llevado a que nos aislemos, nos debe de llevar a la preparación, a la atención con la paciencia y la práctica que nos garanticen la implementación efectiva de esta forma de atención médica que es la telemedicina. Debemos desarrollar formas creativas, o sea, hemos ido aprendiendo en el caminar cómo ir haciendo para acompañar a estos pacientes con las limitaciones que conlleva la distancia. El reto más grande quizás, que lo comentaré más adelante, es la exploración física. Todo el mundo nos hemos enfrascado en las discusiones que no es lo mismo estar a través de una pantalla haciendo una evaluación desde el punto de vista de exploración física, pero que tampoco es una barrera que no pueda ser saltada o evitada o resuelta. Debemos llegar a las personas, sobre todo a las más distantes, a las más pobres, con menor tecnología, con menor educación, para poder apoyar con el mejor costo a que este tipo de población tenga acceso a estas formas de atención. Debemos capitalizar este tiempo para aprender, para convertir en parte crítica la prestación de la atención médica, de estos procesos de atención, estudiar los procesos de atención, ver a través de la evaluación programática y la investigación para guiar las mejores prácticas, que serán un reto, y lo mencioné en lo que se fue la señal, que quizás ahorita ni siquiera se ha resuelto la pandemia que estamos enfrentando, pero que también no será la última y que debemos estar preparados, así como estamos preparados para la educación a distancia, a que cada vez tengamos mejores herramientas, mejor calidad de la atención a través de la telemedicina. El proceso de la atención no cambia absolutamente nada.
O sea, no podemos soslayar la importancia que conlleva una historia clínica adecuada en nuestro proceso de atención. El reto lo hemos mencionado, la exploración física. Llevar a cabo una adecuada exploración física no es en ningún momento igual ni parecido, pero sí hay elementos, y quizás esto de la exploración física pudiéramos ahondar y dedicarle un buen tiempo. Hay buenas publicaciones en cuanto al análisis de telemedicina y exploración física, y en algún momento cualquiera que requiera alguna información referente a telemedicina, estaremos en la mayor disposición de apoyarlos si les sirve. Si quieren a través del doctor Celso, sino a través de mi WhatsApp, dejamos los teléfonos y estar en contacto a quien lo requiera. Pero el proceso de la atención requiere primero de una adecuada historia clínica. Historia clínica. ¿Qué requiere la historia clínica? Primero, conocimiento. Segundo, cuando tengo suficiente conocimiento, debo de tener una buena capacidad de relación y comunicación que me permita obtener la información de la historia clínica, para que con esa información clínica y con la exploración física limitada que pueda lograr, pueda generar mis hipótesis diagnósticas y me permita hacer diagnósticos diferenciales, generar, de acuerdo a ese razonamiento y a ese análisis crítico de la información, solicitar, si se requiere, de algún apoyo de laboratorio gabinete que nos permita acercarnos al diagnóstico probabilístico más adecuado al diagnóstico definitivo, o si ya conocemos al paciente, solamente definir situaciones agregadas y el seguimiento para poder establecer un buen pronóstico, un tratamiento y un buen seguimiento. O sea, no termina con establecer un tratamiento, sino darle el seguimiento adecuado. Entonces, por eso, insisto, el proceso de la atención, los conocimientos del personal de salud y el acompañamiento de contar con las herramientas de información basada en evidencia en el sitio mismo de la toma de decisiones, es una situación que nos va a permitir dar la mejor atención posible con estas herramientas de la telemedicina. A veces, aún en presencia, teniendo al paciente en presencia, cuando hacemos una historia clínica, o sea, que interrogamos al paciente y no generamos con la pura historia clínica una hipótesis posible de diagnóstico adecuada, nos puede llevar, aún en presencia del paciente, a una exploración no adecuada. ¿Por qué? Porque si yo estoy pensando en un diagnóstico que no es el correcto por una historia clínica o un interrogatorio inadecuado e información inadecuada que me proporcione el paciente, a lo mejor me llevará a realizar una exploración dirigida pensando siempre en una hipótesis que a lo mejor es una hipótesis errónea, y de todos modos, aunque estemos en presencia, no vamos a darle la atención adecuada al paciente. Por eso, la historia clínica, la comunicación, la información que nos dé el paciente, el manejo que le damos a esa información, la generación de hipótesis diagnósticas. Vean cómo la clínica no se separa y es mucho más importante que las herramientas y el apoyo de toda esta tecnología. Todo esto, el conocimiento y el proceso de la atención, es sumamente importante y no se debe obviar realizarlo de manera adecuada. Y que no debemos obviar tampoco que si tenemos la información en el sitio donde estamos tomando decisiones, el paciente tendrá una mejor atención. Créanme que cuando ustedes dan una teleconsulta, en el momento que ustedes cortan o termina la videollamada y que ustedes a lo mejor van a generar recomendaciones, van a recomendar algunos esquemas de tratamiento, créanme que tendrán el tiempo suficiente para que si tienen alguna duda, consulten información, ¿sí? Ya sea referente a fármacos, ya sea a interacción medicamentosa, ya sea a estudios de laboratorio, ya sea a dudas en el diagnóstico. Nos permite tener un espacio como no lo tendríamos de manera presencial, porque cuando estamos de manera presencial tenemos que tomar decisiones en ese mismo instante y a veces no tenemos esas decisiones
adecuadas, por no tener el tiempo a lo mejor suficiente, con calma y en nuestro lugar aislado, asimilar, analizar, hacer un análisis crítico de lo que obtuvimos y tomar las mejores recomendaciones y medidas para esa situación del paciente. Hay algunas recomendaciones en general en cuanto a la preparación, a la conexión y a la manera de cómo nos vamos a comunicar, en cuanto a las diferentes formas de cómo prepararnos. Y esta guía, de alguna manera, que está disponible en la referencia, ahorita, en la última transparencia, en lo que respecta a este apartado, está la referencia, pero si gustan, el artículo original también está a su disposición. Y entonces se insiste en que el video es muy útil porque nos permite ver al paciente, ver si tiene alguna situación que podemos detectar de gravedad, viendo al paciente, si está ansioso, si entender cuáles son sus comorbilidades y si tiene algunos problemas de audición, establecer factores de riesgo de ese paciente, ¿sí? Mejorar mejor con videollamada es comprobar audio y video, como ahorita, si la tecnología nos permite tener una buena comunicación, identificar muy bien al paciente, comprobar en qué sitio se encuentra, si está en un sitio adecuado también en su hogar, como para que también haya privacidad, ¿sí? Tener siempre el teléfono del paciente a la mano por si la tecnología falla, como ahorita que pudimos estar en contacto y poder resolver esta situación. Llamada, evaluar rapidez si hay datos de gravedad. Hay una serie de manifestaciones clínicas que han sido establecidas a través de este estudio que van dando la frecuencia de cada una de ellas, el equipo que se requiere, también la historia clínica, ¿sí? Por ejemplo, adaptar las preguntas de la historia clínica de acuerdo a la situación específica del paciente. Si el paciente ha estado en contacto estrecho con casos de COVID, si tiene familiares cercanos enfermos, si tiene alguna exposición familiar, la historia de la enfermedad, la fecha de inicio de los síntomas más frecuentes que le están acompañando al paciente, y evaluar el estado físico y mental lo mejor posible. El teléfono, preguntar o valorar el tipo de respiración que tiene el paciente, si podemos, ante una buena iluminación, poder establecer su coloración, su respiración, su dificultad para poder lograrla. Valorar el estado general. Desde mucho tiempo hemos aprendido, desde que vemos entrar al paciente al consultorio, su manera de caminar, de comunicarse, de comportarse, de valorar su estado de orientación cuando estamos platicando con él. Todo ese tipo de situaciones se pueden hacer a través de la videollamada o de la telemedicina. Comprobar la función respiratoria, la dificultad para la misma, cómo está respirando, respira hoy peor que ayer, qué le impide hacer, o sea, qué actividad le impide hacer esta sensación de falta de aire. Sí, el paciente debe ser capaz de llevar y tomar sus controles con los instrumentos mencionados o con la herramienta mencionada, y cómo hay algunos focos que pueden orientar también al paciente o algunas banderas rojas sobre la disnea de reposo, la respiración con dificultad en cuanto a esta respiración y el dolor de pecho importante, la fiebre resistente a manejo, en fin. Deberemos individualizar cada paciente y tomar las mejores decisiones desde el punto de vista integral. La acción, ¿qué pacientes con neumonía hay que derivar al hospital? Temperatura que se resiste a tratamiento, frecuencias respiratorias con taquipnea, frecuencias cardíacas en situación de taquicardia, frecuencias arriba de 100, alteraciones del estado de orientación o de conciencia, saturación de oxígeno, aunque la ponen aquí por menor de 95, bueno, hay que valorar cada uno de los casos, y mencionaba pues que depende de la atención integral. Si entre 95 es lo ideal, el semáforo amarillo sería entre 90 y 95 y foco rojo, ojo, de 90 hacia abajo. Reducir el contacto de los pacientes probables infectados que no requieren hospitalización y que se quedan en casa,
tener una red de seguridad. Si vive solo, si hay alguien que lo pueda visitarlo, asegurar que tenga una buena ingesta diaria de líquidos, buscar ayuda médica si existen, otra vez, situaciones que son bajo información del paciente, situaciones de urgencia para tomar decisiones y su traslado oportuno para una atención presencial. Entonces, aquí tienen ustedes la referencia. Hay algunas otras infografías que nos pueden permitir tener este tipo de información, pero que además les facilitan a ustedes el educar a sus pacientes y facilitar que se dé una atención adecuada, sobre todo en lo referente a COVID y telemedicina. Hay instrumentos legales, igual que existen en la atención personalizada. Existe la célula de instrumentos jurídicos aplicables a la práctica de telesalud en México. Yo sé que en esto hay muchas dudas y quizás en lo que hay más dudas, cuando hay una situación en donde se cruza la parte legal, acabamos haciendo, si no enfrentamos de manera adecuada esta situación, haciendo una medicina defensiva. Entonces, si yo no realizo una medicina adecuada y estoy realizando una medicina defensiva, estaré tomando decisiones no adecuadas ni para el paciente, ni para el sistema, ni para el médico. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que hay situaciones legales y que todavía existen muchos huecos o muchos espacios o muchas situaciones que no están claramente cubiertas en la parte legal. Entonces, el médico que proporciona estos servicios debe de tener conocimientos suficientes en su área y conocimientos en el manejo de estas herramientas y de esta manera de atender al paciente. Conocimientos competentes debe de tener un buen desarrollo de sus habilidades de comunicación. Debe de entender cuál es el alcance del servicio, de los servicios que propone la telesalud. Saber decidir cuándo el paciente debe ser visto de manera personalizada o puede continuar con este tipo de atención. Orientación y capacidad para utilizar sistemas de tecnología y su entorno. Comprender los protocolos y procedimientos operacionales de telesalud y comprender las limitaciones de la tecnología utilizada. Instrumentos jurídicos desde la Constitución Política, la Ley General de Salud, la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la Ley de Protección de Datos, la Ley de Protección de Datos Personales en particulares o en instituciones, como a través de las diferentes normas, ya sea de farmacopea, de expediente clínico o expediente clínico electrónico, infraestructura, equipamiento para la atención ambulatoria o la atención especializada, los sistemas de registro del expediente electrónico, la información en salud, de los dispositivos médicos. Entonces, todo ello debe de tener uno por lo menos un análisis para estar preparados de manera global para también tener el conocimiento de cuáles son las reglas del juego para dar una atención igual como la damos segura presencial, la demos segura a través de la vía de la telemedicina. Aquí están las normas de tecnologías de la información, sistemas de gestión de la seguridad de información, código de buenas prácticas y algunas otras normas que deben de ser atendidas y analizadas. No puedo analizar ninguna de ellas a profundidad porque hemos venido dando una visión de lo que es actualmente la telemedicina y cómo en este último año, cuando empieza la pandemia, nos obligó, si es que no queríamos, a buscar la manera de aprender, de entender, de establecer, de llevar a cabo de la mejor manera y todavía ir aprendiendo en el camino para que cada vez más estemos preparados a llevar una atención adecuada por esta vía, cuando esta vía sea la adecuada para atender al paciente. Existe el consentimiento informado. Este es uno de los formatos, llamémosle legales, de la Secretaría de Salud. Consentimiento informado para la prestación de atención médica a través de telemedicina. Coordinación de hospitales de alta especialidad. Aquí está el documento. Entonces, sí existen consentimiento informado.
Existe consentimiento informado. Hay algunos proyectos y algunos médicos que se han interesado, como nos hemos interesado todos, en llevar una mejor atención de telemedicina, tener un mejor documento de consentimiento informado. Y un compañero, el doctor Jorge Aldrete Velasco, que es también médico internista, es presidente del Colegio de Medicina Interna, pues de alguna manera estamos trabajando con estos proyectos de lograr cada vez más ir trabajando en equipo para que esto cada vez sea o tenga los menores huecos posibles. Desgraciadamente la tecnología camina más rápido o evoluciona más rápido que lo que puede evolucionar lo que queremos escribir. Cada vez que escribimos un artículo referente a tecnología en el campo que sea, casi siempre cuando mandamos a publicación el artículo, siempre les decimos, tratamos de decir, ojalá lo publiquen lo más rápido posible, porque si se tardan en publicarlo, créanme que ese artículo, si se tardan en salir a la luz, cuando salga a la luz, a lo mejor ese artículo ya va a decir muchas cosas obsoletas. Y si la medicina cambia, créanme que la tecnología cambia más rápido que la medicina y que cualquier regla, ley o norma. Hay en diferentes estados de la República sistemas de telemedicina a través de diferentes niveles de atención, como la atención médica y la teleeducación en estos estados que ven en naranja, la teleeducación, y sin telemedicina, por lo menos aquí en el estado de Jalisco, que esta imagen que es tomada de internet del Centro Nacional de Excelencia y Tecnología en Salud, sí, por lo menos da este mapa de lo que sucede en lo referente a telemedicina. Entonces, la telemedicina, con la evolución de la pandemia, el acceso a la atención médica, no hay mejor momento para ayudar a los médicos a navegar e implementar estas prácticas para mejorar su capacidad para atender a sus pacientes de la mejor calidad. A través de esta herramienta podemos clasificar a los pacientes, ayudar a evitar visitas innecesarias a los servicios de urgencia, que se expongan menos al riesgo de infectarse con COVID y ayudando a mantener entre líneas o al personal que se encuentra en la primera línea de atención y asegurar que se haga uso adecuado de los recursos para este gran desafío que es la pandemia que estamos enfrentando. Las directrices que se realicen ahora están ayudando para que en el futuro logremos una mejor utilización de la telemedicina. Entonces, telemedicina, ¿panacea de la atención médica? No. Pero antes de la pandemia, esas diferentes especialidades realizaban telemedicina en este porcentaje en Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, vean cómo las diferentes especialidades, la que más la realizaba era oncología en un 24% y así las diferentes especialidades. Y cómo cuando se nos vino la pandemia, el porcentaje de utilización de la telemedicina o medicina en situación remota se incrementó de manera importante en todas las especialidades que estaban realizando telemedicina. Y que el pico se alcanzó en las diferentes especialidades y que quizá después proyectando seguirá quedando en este porcentaje la atención de estos pacientes de estas especialidades en la atención de telemedicina. Está la referencia y es en relación a la situación que estamos viviendo a través de esta pandemia y cómo se tuvo que establecer la atención de los pacientes con estas herramientas. Y además, y como ven, sin embargo, ya desde 2013 se había establecido en las escuelas de medicina, también en Estados Unidos, se habían establecido que había 140 escuelas participantes en la preparación de sus alumnos en telemedicina. ¿Sí? El número después de la telemedicina, del número de médicos que ofrecen los cursos de telemedicina,
el número fue de 57%, este es el número, 57, el número de escuelas de medicina, y que el porcentaje de escuelas de medicina que ofrecen estos cursos fueron incrementándose conforme han pasado los años. Y bueno, ahora con la pandemia, porque esto termina en el 2018, no estamos hablando en este artículo de la telemedicina en tiempos de COVID, y créanme que tendremos que capacitar a las nuevas generaciones para llevar a cabo este tipo de atención. Entonces, aquí hay algunas claves generales, cómo podemos llevar la telemedicina, qué plataforma de acuerdo a las necesidades del paciente y del médico, qué realizar antes de la teleconsulta, qué hacer durante la teleconsulta, después de la consulta, actualiza uno la información, envía recetas o estudios de laboratorio a realizar, pero nos permite, como yo les mencionaba, con calma, tomar las decisiones con el análisis de la información y realiza un seguimiento del paciente. Entonces, el futuro de la telemedicina con consultas a través de videoconsulta, el intercambio de imágenes y de estudios, el monitoreo a distancia, la información a pacientes, a grupos de apoyo, a fuentes de información médica respaldada con la evidencia, y educación médica para profesionales del sector en situaciones remotas donde no pueden tener la capacitación de los médicos como en las grandes ciudades. Entonces, es por ello, ante esta situación, que la telemedicina, la educación en salud que se suspendió bajo esta situación de la pandemia en el formato presencial, las fuentes de información que se requieren a través de estas herramientas de tecnología, los pacientes con COVID que se quedan en casa que requieren vigilancia, los pacientes con enfermedades crónicas degenerativas que requieren de continuar con sus seguimientos, el apego a su tratamiento, decidir también si requieren de acudir al hospital. La población requiere de información confiable, que ha existido esta gran cantidad de información y mala información. Educar para evitar resistencia tanto del clínico como del paciente. La telemedicina no resuelve todo, pero es una herramienta que puede ayudar a la población y a la situación actual que estamos viviendo, y es de suma importancia la capacitación para poder llevar a cabo el enfrentar esta situación crítica que estamos viviendo. En conclusión, o a manera de cerrar esta charla, podemos decir que la presencia de la pandemia es una experiencia que podemos decir desafortunada e inevitable, que nos da la oportunidad para establecer una infraestructura para proporcionar una mejor atención a través de la telemedicina. Una vez que la pandemia se haya controlado, la telemedicina podrá continuar utilizándose y proporcionando una atención de acuerdo a la situación conveniente y rentable para nuestros pacientes. Y además, de esta manera, ya estaremos preparados para lo inevitable por si existe la siguiente ola de infecciones, estar preparados para enfrentarlas de la mejor manera. Existe también en esta vía un curso relativamente sencillo a través de esta página, la teleconsulta, que esta es la conexión, que les puede ayudar a establecer herramientas de comunicación en remoto, cómo realizar una comunicación exitosa a distancia, protocolos de actualización, sobre todo en pacientes con diabetes, como ejemplo la diabetes mellitus. Tecnologías de la información y comunicación ha sido el reto de los doctores Palencia, del doctor Palencia Díaz y del doctor Palencia Vizcarra, de poder lograr la capacitación del uso adecuado de las tecnologías de la información, utilizando como símbolo la llave que abre o acerca el conocimiento, abre la chapa de la puerta para que se obtenga, como sucedía en tiempos de Osler, que su signo de la llave, que es la llave que representa el símbolo de la Sociedad Americana de Osler, que donde Osler les proporcionaba la llave a sus residentes de su biblioteca, que era muy exclusiva en Baltimore,
para poder facilitarles la información y facilitar el conocimiento. Eso es nuestra aspiración, nuestra meta, tanto personal como para el apoyo de la formación de las nuevas generaciones y de los diferentes colegas en este campo. Muchísimas gracias. Quedo a sus órdenes para cualquier comentario o pregunta. Pues muy bien, muchas gracias, doctor Rodolfo Palencia Vizcarra, por esta excelente exposición que seguramente va a motivar comentarios, preguntas. Por lo tanto, pues dejamos abierto la sesión de preguntas. Buenas tardes, Celso. Eduardo, buenas tardes. Doctor Eduardo. Buenas tardes, Rodolfo. Buenas tardes, Eduardo. Hoy, pues mira, lo primero que quiero hacer es felicitar a Rodolfo porque en los últimos años se ha dedicado a seguir formando gente en el ámbito de la medicina. Y la labor que hace él y su hijo es una labor que yo creo que en ninguna otra parte de esta República Mexicana se hace. Y lo digo con toda sinceridad y lo digo porque he tenido la oportunidad de accesar o de tener acceso, sería la palabra correcta, a algunos de las bases de datos y también de las tecnologías para la información. Y hoy que me enteré que iba a estar con nosotros Rodolfo, y yo le voy a decir porque lo estimo mucho y no se trata de romper aquí con las formalidades, pero nuestro queridísimo Chícharo, ¿sí? Con mucho gusto me quise apuntar, tuve algunos problemas de orden técnico, pero finalmente pude conectarme y disfrutar una vez más de su conocimiento, de sus habilidades para transmitirnos información, igual que lo hizo hace algunos días también en el seno del Colegio de Medicina Interna, en donde también tuve la oportunidad de colarme por ahí y escucharlo. Así que, Rodolfo, pues muchas gracias por tu tiempo, por tu dedicación y por todo lo que haces para seguirnos manteniendo a nosotros y a muchísimas personas más actualizados y enseñándonos cómo accesar, cómo poder en un momento dado obtener información a través de estos medios que no son parte de nuestra formación básica, pero que día con día de alguna manera hemos tenido que irnos metiendo. Gracias, un abrazo, Rodolfo, y gracias a Celso también por esta oportunidad de podernos ver y comunicarnos. Gracias, Eduardo. Estoy Eduardo. aquí, y si me ven con cubrebocas, estoy bien, pero el día de hoy me toca cuidar a mi madre de 98 años y pues hay que estar protegiéndola al máximo para no traerle bichos de otra parte. Gracias por todo. Gracias, Eduardo. Un abrazo. Muy bien, Celso. Quisiera agradecer muchísimo al doctor Celso su amable invitación y obviamente al doctor Rodolfo de Jesús. Yo soy un invitado a este tema y obviamente me ha abierto mucho los ojos. ¿Por qué? Porque mi trabajo está dirigido específicamente a personas que tienen trastornos cognitivos. Tengo más de 15 o 20 años trabajando en el Seguro Social en esa clínica. Definitivamente nosotros necesitamos por fuerza tener un cuidador al lado. Y ese es el problema que hemos tenido en estos momentos. Yo creo que de abril hasta este tiempo nos hemos reinventado, o sea, hemos cambiado el paradigma, cómo atender a nuestros pacientes si definitivamente ellos no pueden tener acceso directamente a una consulta. Eso por una parte. Y por otro lado, como esto es transdisciplinar, obviamente tengo que tener por un lado al psicólogo y otros profesionales de la salud. ¿Cómo le hacemos para estar interactuando? ¿No es cierto? Entonces aquí la cosa es
Si nosotros, ahora bien, en un programa que tenemos en un posgrado de gerontólogos, nosotros íbamos a establecer una estimulación cognitiva en un tipo de pacientes con diabetes y otros, bla, 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 para no hacerla muy larga. ¿Qué es lo que tuvimos que hacer? Pues definitivamente lo que tú hiciste, lo que estás mencionando, ¿de acuerdo? Ahora sí que no solamente tropicalizar los instrumentos que vamos a utilizar, sino también diseñar qué tipo de actividades tenemos que realizar con ellos, con los pacientes. ¿Por qué? Pues porque no podemos hacer la evaluación neurológica, no podemos ver algunas cosas que teníamos que hacer directamente con ellos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? ¿O qué es lo que tuvimos que hacer en el caso especial de uno de mis estudiantes, que por cierto ya no está ahorita aquí en Guadalajara, sino ya está en Hermosillo, y estamos haciendo lo que estamos viendo ahorita, telemedicina, porque ahorita yo estoy en Vallarta, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que sucede? Pues estamos comunicando, y ahora muchas de las cosas nos abre las puertas, nos enseña o nos motiva a estar cambiando y a reinventarnos a nuestra actividad que antes hacíamos. Y es un hecho, definitivamente, el teléfono constantemente a tu servidor era mayor con los pacientes que no podíamos verlo personalmente. ¿Y qué fue el resultado que hice también con otros de los estudiantes? Es seguirlos de esta forma también a nivel de Zoom, a nivel de Meet. Y entonces, ¿qué es lo que encontramos? Que si nuestros pacientes tenían un 25, 30% de ansiedad o depresión, se nos fueron por arriba del 50%. ¿Y ahora cómo atenderlo? ¿Me entiendes? Ahora, ¿qué es lo que vamos a diseñar o estamos diseñando? Ahora sí, dos plataformas donde en este caso nosotros podamos tener acceso, tu servidor junto con otros neuropsicólogos, nutriólogos y rehabilitadores a ese tipo de pacientes, porque no solamente vemos a los pacientes que tienen ese tipo de problemas, demencias, vemos a los de Parkinson, vemos a los de Huntington. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es superlativo. Y ahora menos, porque esos pacientes, la mayoría de ellos tienen más de 60 años. Y en nuestro caso también, en el caso de trastornos cognitivos y demencias, la mitad son mixtos, son córticos subcorticales. O sea, tienen un componente vascular y tienen diabetes la mayoría de ellos. Entonces, ¿a dónde vamos? O sea, tenemos que reinventarnos. Y ahorita lo que estamos haciendo es específicamente buscar qué instrumentos tenemos que utilizar para llevar a cabo esta función. Me encantó tu charla, doctor Rodolfo. Y la verdad es que posteriormente me gustaría tener un contacto contigo para este diseño de plataformas con las cuales nosotros podemos interactuar y pasarnos las experiencias, porque en este caso, si bien yo en esta parte sí estoy algo... he trabajado en estos últimos 3 años, pues la verdad es que tú tienes mucho más que nosotros y podías darnos algunas de las orientaciones. De nuevo te felicito muchísimo, doctor Valencia. Gracias, un abrazo. Gracias. Te escucho, Adol. Bueno, me estabas leyendo la mente. No, fíjate que teníamos una inquietud. Sí. Pues, está bien esta tecnología de telemedicina, a lo mejor involuntariamente ya la hemos utilizado muchos de nosotros a través del WhatsApp con nuestros pacientes, ya con la nueva función, o bueno, con la función que tiene de videoconferencia. Y pero aquí nos topamos con un ligero problemita, ¿no? ¿Cómo cobrarle al paciente, Rodolfo? Esa es la pregunta. ¿Tú cómo haces tus consultas por telemedicina de tal manera que el paciente te retribuya tu trabajo económicamente? Te lo voy a decir desde el punto de vista muy personal. Primero, he sido un internista que he llevado una vida, digámosle, que nunca supe cobrar. Esa es la mera verdad. Soy una persona que deja los honorarios en un segundo plano y se los dejo a mis pacientes, a su conciencia, donde después de atenderlos, ellos depositarán o harán un traspaso a una tarjeta del costo de tus honorarios. Créeme, te lo digo de manera sincera y personal, no me preocupa si me pagan o no me pagan, pero quiero decirte que todos me han pagado. Y lo hacen a través de esa transferencia,
Más no me gusta quitarle el toque de la atención al paciente en cuanto a decir, oye, me depositas porque te voy a, vamos, antes de que te dé tu evaluación. No, lo dejo a la conciencia del paciente y al terminar mi consulta o al terminar el seguimiento a través de traslado de mi cuenta, les paso la cuenta y ellos hacen el depósito o traspaso de la atención médica llevada a cabo. Es como llevo la parte de este tipo de remuneración a la atención. Sí, fíjate que tienes razón. O sea, yo en lo particular tengo pacientes que no necesito cobrarles ellos, doctor, le voy a depositar y van al offset y me depositan, ¿no? Sin embargo, con el paciente de primera vez, ahí, pues, a veces te contactan por referencias de otros pacientes y bueno, pero es buena la idea tuya que al término de la consulta les pongas ahí tu número de cuenta y ahí, se lo dejes a su conciencia. decisión, ¿no? Sí, tienes razón. O sea, tienes razón, no trabajamos solo por el dinero, ¿no? Así es. Pero sí, a veces es necesario. Así es como trabajo. Sí, gracias. Ándale. ¿Alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta de los invitados, alguna opinión o observación? Veo al doctor Carlos Chan ahí, veo al doctor Jarero, que es experto en tecnología, que también sabe muchísimo de esto de las tecnologías y más de esto de telemedicina. Doctor Jarero, ¿nos quiere hacer algún comentario, por favor? ¿O nomás tienes la pantalla prendida? No tiene que micrófono. No tiene micrófono. Ok. Desearía opinar. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí. Sí, el desarrollo de la telemedicina tiene un antecedente importante en la medicina espacial. Es una realidad que poco tiempo tendremos humanos en Marte y hay que estar muy atento al desarrollo de la telemedicina. Aquí va a haber un problema, la asincronía. La diferencia de la señal de velocidad de la luz en Marte nos va a plantear un reto. Sin embargo, todo este proceso que estamos viviendo se debe fundamentalmente a la aplicación de esto en la medicina espacial. Uno de los médicos, Ramiro Iglesias Leal, que acaba de fallecer, participó en una forma muy activa en la telemedicina. Muchas gracias. Gracias. Doctor Carlos Chan, ¿alguna opinión? Hola, Rodolfo. ¿Qué hubo? Hola a todos. ¿Qué hubo, Carlos? No, pues muchas gracias, Rodolfo. Muy interesante todos esos conceptos y como otros compañeros lo han expresado, creo que esto se fortaleció porque no llegó para quedarse, se fortaleció para quedarse mucho más intensamente en un futuro próximo, ¿no? Yo creo que todo esto son conceptos muy interesantes. En lo personal, yo te agradezco todo el esfuerzo, toda la intensidad que tú pones en esto, toda la pasión. Y lo que haces aquí, lo que haces en la TIC, que ha sido y ha representado un crecimiento muy importante para muchos de nosotros, ¿no? Felicitarte y pues decir que aquí estamos, ¿no? Y muchas gracias por todo, Rodolfo. Gracias, Carlos. Un abrazo. ¿Algún otro comentario? Sí, Lupillo, adelante. Felicidades, Rodolfo. Gracias, yo te recuerdo Lupillo. muy risueño como el Chicharito. Así es. Y gratamente buena tu conferencia. La cuestión es esta, acaban de mencionar la medicina espacial y hace rato también la cirugía, y tú lo mencionabas en una de tus láminas, la telecirugía a través del Da Vinci, ya tiene su rato también. ¿Cómo esto ha evolucionado de una manera tan acelerada y tan terriblemente para bien? Ahora, en el futuro, ¿cómo se vería, por ejemplo,
el de que tanto paciente que abarrota las clínicas del Seguro Social, del ISSSTE, del Hospital Civil, etcétera, pacientes crónicos, como para que estas herramientas fueran también utilizadas. Claro que se requiere pues primero las herramientas y que la gente se vaya metiendo más en esto. Pero ¿cómo ves el futuro como para ir quitando tanta saturación de las consultas a niveles institucionales y dando buena atención? Me quiero referir que el paciente quiere que lo exploren, quiere que le tomen la presión, pero ya estas herramientas que tú mencionas, que la gente va a tener que utilizar un baumanómetro, los hipertensos crónicos que nomás van a que les den su medicina, los glucómetros o las mediciones para su glucosa de los diabéticos, etcétera. ¿Cómo ves ese futuro utilizando estas herramientas? Yo creo que yo veo un futuro halagüeño, veo un buen futuro, porque de alguna manera todos hemos tenido que cambiar, unos más resistentes, otros menos resistentes, pero aún todos nosotros, y hablo todos nosotros de nuestra generación, que no tuvimos absolutamente ningún contacto con la tecnología en el transcurrir de esta situación, es, por lo menos en la parte personal, demostrar que no es la edad el hecho de integrar estas herramientas, y que si no parte de las bases, o sea, si no parte de los médicos, si no parte de educar a la población, si no parte de cada uno de nosotros, esto hará que si conforme vayamos caminando, podamos hacer que estas herramientas ocupen el lugar que deben de ocupar. O sea, vuelta otra vez a lo mismo. La medicina presencial deberá seguir siendo presencial cuando así la situación lo requiera, pero en problemas de este tipo, sobre todo en enfermedades crónico-degenerativas, de seguimiento y de apegos a tratamientos para menor demanda de hospitalizaciones. Te puedo poner el ejemplo de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Son pacientes que si no tienes el seguimiento y el apego al tratamiento, se van a estar hospitalizando y hospitalizando y hospitalizando, y cada vez su calidad de vida será más mala y el gasto en salud será más grande. Pero realmente yo creo que las instituciones están cambiando, se acaba de inaugurar, yo creo que muchos estamos enterados, del centro de simulación que se acaba de inaugurar en el centro médico para la capacitación de los médicos en diferentes herramientas educativas. Entonces, se está caminando y créeme que es un reto, yo creo que una pasión, y que los que tenemos esta pasión empujemos a los que les falte un poquito, porque yo les comento, el teléfono celular, el iPhone, salió en el 2007, o sea, el teléfono inteligente, y yo me jubilé en el 2006, o sea, quiere decir que todo esto que he caminado, lo he caminado jubilado. Y no es el hecho, pues, de la presunción, es el hecho de que vemos un futuro, de que esta herramienta o estas herramientas puedan mejorar la salud de la población. Estoy convencido de que esto puede todavía hacer mejor uso de los sistemas de salud, mejor uso de los recursos que son finitos, ¿sí? Y mejor uso. Y las nuevas generaciones, créeme que los chavos o la gente joven que está en este rollo prefiere que tú le resuelvas el problema a través de esta vía y lo más rápido posible, y que no lo distraigas de su vida diaria. Estaremos batallando con la población de nuestras generaciones, pero mis pacientes, cuando son atendidos, créeme que quedan satisfechos, y a lo mejor cuando regrese al consultorio ya muchos no van a querer regresar al consultorio. Sí, Jesús. Cierto. Adelante. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Celso. Bueno, en primer lugar, felicitar a Rodolfo nuevamente por esta rica información que nos ha dado. Y sí, decía Carlos Chan, llegó para quedarse y se quedará. Hay todo un reto para el Estado. Aunque ha habido algunos avances a través de los call centers que en algo ayudan, todavía en el estado de Jalisco no es una realidad la telemedicina como existe, por ejemplo, en Nuevo León, que han sido pioneros. Este es un reto institucional que ojalá se retome
y realmente exista la telemedicina institucional en nuestro estado. Creo que es un gran reto. Creo que no se puede ya no echarlo a andar. Es el futuro nos ha alcanzado buscando estrategias diferentes para conservar la salud. Entonces, nuevamente, muchas gracias, Rodolfo, y aquí estamos, y a vivir lo que aquí hemos explicado. Gracias, Jesús. Doctor Palencia, ¿alguna opinión que quiera aportar? No, bastante completo. Al final de cuentas, la información es vasta a lo largo de la presentación. Y nomás, pues, invitar a la capacitación, a la gente que le interese, que hay diversos elementos o herramientas como es el American College of Physicians, donde hay adiestramientos para implementar la consulta o esta herramienta de la telemedicina para la consulta diaria, o algunas plataformas como sin que haya un compromiso comercial a través de cursos en línea, ir adquiriendo las habilidades para adaptar esta herramienta de la telemedicina para nuestra práctica diaria. Meramente recomendaciones para ir profundizando y llevar a cabo a la práctica diaria esta herramienta de la telemedicina. Gracias. Gracias. ¿Algún otro comentario? Lupita, adelante. Mira, ¿sí me escuchan? Sí. Ah, perfecto. Aquí lo que yo veo es esta gran brecha que hay o gran distancia en el cómo se está haciendo realmente el uso de las nuevas tecnologías para la atención médica y a la atención de la salud en los medios privados contra los medios o las instituciones. Y es una brecha, pero muy distante. Y yo creo que esa es la parte que ojalá las generaciones que ahorita todavía están en los puestos directivos pugnen porque hay que abrirse. Y les puedo decir un ejemplo que a mí me apantalló muchísimo. Una sobrina que acaban de intervenir porque traía un tumor en ovario, al mismo tiempo que estaba el ginecólogo a través de la laparoscopía interviniendo, estaba en el oncólogo porque era probable que fuera mala en línea también el patólogo. Con la pura parte en la laparoscopía, tomaron decisiones los tres de si iba a ser más amplia o no más amplia, de cómo se veía ese tumor, porque pues no podían hacer ahí en un momento dado una revisión histopatológica, pero ya el simple hecho de que tres médicos estaban observando lo mismo, tomaron una decisión y entonces se hizo la cirugía, se envía a patología y se resuelve el tema para el día siguiente que ya se le da de alta a la paciente, ya todo estaba resuelto. Entonces, ¿qué pasa en los medios institucionales? O para no hay buen sonido, Lupita. Una situación que en el medio privado se resuelve con 3 consultas, en el medio institucional se resuelve en 6 meses o 1 año. Entonces, ¿todo por qué? Por no utilizar realmente toda esta nueva tecnología que acerca la vista, que acerca los medios, que acerca las decisiones clínicas y que eso le favorece mucho al médico, independientemente del paciente, que es importante. Entonces, ojalá que los tomadores de decisiones que están actualmente en las instituciones, pues sí aprovechen y este tiempo de pandemia en que es toda una vista para ver que sí se puede y queja del manejo del paciente, que es yo creo que el mayor temor que teníamos los médicos, el cómo sin que yo tenga enfrente al paciente voy a tomar decisiones. Ese es mi comentario. Gracias, Lupita. Gracias.
¿Alguien ¿Algún otro más? comentario? Sí. Celso. Sí, Imelda, adelante. Imelda. Sí, mira, yo pienso que todo esto es parte de un proceso que no está fácil, como en todas las situaciones. Realmente son cambios muy grandes, así como el cambio que nos vino a dar la pandemia con todas estas nuevas lineamientos para cuidarnos y todo. Es igual lo de la telemedicina o hacer este tipo de manejo de un paciente por medio de una videollamada. De hecho, uno las hace, pues, pero no son como consultas, digamos, únicas, sino que hace uno como la cuestión híbrida de una consulta presencial y con otra de videollamada y cosas de esas. Pero realmente yo pienso que eso va a llevar un proceso. Y como dice Pepito, en León ya se está estableciendo esto, pues bueno, yo no sabía, pero realmente es cuestión de un proceso. Ese es mi comentario. Gracias. Felicidades Gracias, a Rodolfo por su excelente presentación y se ve que tienes tablas y se ve que eres guau en esta situación. Felicidades. Gracias, Imelda. Rodolfo. Gracias. Un abrazo, un fuerte abrazo. Igualmente. Quiero nomás también ponerles el ejemplo de una paciente como médico internista que me tocó tratar. Precisamente empezaba la pandemia. Yo la vi a principios de marzo del año pasado, una paciente de 29 años, obesa, con un índice de masa corporal de 33, que diabética, con medicamentos orales, que en esa última consulta que la vi me dice, estoy embarazada. 11 semanas de embarazo y resulta que era un embarazo gemelar. Y entonces, para tratar de mantener a la paciente con el menor contacto en un hospital, estuve trabajando con el ginecólogo y yo no vi a la paciente ni una sola vez en persona, pero sí logramos que la paciente checara sus glucosas, checara su peso, checara su presión, estuviéramos en contacto para detectar focos de alerta y conforme avanzaba el embarazo, las consultas las teníamos, primero las hacíamos cada mes, las fuimos acortando a cada 15 días, a cada semana, y acabamos en los últimos días que por el alto riesgo del embarazo, a consultas diarias, estar en contacto diario con ella para tomar la decisión en qué momentos iba a ser la cesárea para poder obtener, y llegó a un término feliz, parto gemelar, sin ninguna complicación. Entonces, sin ver a la paciente, y además se apegan muy bien los pacientes a hacer sus controles, porque también tú estás detrás de ellos. Y el estar detrás de ellos hace que cumplan con checarse los azúcares, cumplan con hacer los ajustes de insulina, ajustan con todo. Y bueno, una golondrina no hace verano, pero muchas golondrinas seguirán haciendo una parvada y cada vez esto seguirá creciendo, poniendo solamente este simple ejemplo también. Celso, a tus órdenes. Pues de nuevo, muchas gracias por tu excelente e interesante y que ha motivado comentarios. Ya lo estás tú percibiendo, captando. Agradecerte tu disposición que nos acompañes en estas reuniones dominicales. A los asistentes, pues también su agradecimiento por acompañarnos y pues nos veríamos en la próxima.